Muy buenos días, apreciados estudiantes. Continuamos con la asignatura secadores. Hoy vamos a ver secadores continuos. Los secadores continuos ofrecen muchas ventajas en relación con los secadores discontinuos. Los secadores continuos dan lugar a un producto secado que tiene un contenido de humedad más uniforme. Generalmente el equipo necesario es pequeño comparado con la cantidad de producto a secar. La operación se integra fácilmente a la fabricación industrial continua sin necesidad de almacenamiento intermedio. Bien, aquí tenemos un secador continuo, este es un secador rotatorio. En un secador continuo, el gas y el sólido húmedo pueden fluir en paralelo o en contracorriente. En los secadores continuos, tanto la alimentación del sólido húmedo al secar como el aire de secado entran continuamente en el secador, variando sus propiedades a lo largo del secador. Estos secadores continuos son los que más se emplean en la industria. Si el calor no se proporciona dentro del secador, ni se pierde hacia el entorno, la operación del secador es adiabática. Entonces el gas perderá calor sensible. Y este calor que pierde el gas será absorbida por el sólido húmedo, el cual la utiliza para evaporar la humedad en forma de calor latente. En un secador adiabático, en contracorriente, este es un secador tipo túnel en contracorriente, el gas más caliente está en contacto con el sólido más seco. Por lo tanto, el sólido descargado se calienta a una temperatura que se encuentra próxima a la temperatura del gas entrante. Esto proporciona un secado más rápido. Por otra parte, el sólido seco que sale del secador puede descomponerse al calentarse a altas temperaturas. Para el secado de sólidos sensibles al calor, como son los alimentos, es recomendable emplear una operación adiabática en paralelo. En un secador adiabático en paralelo, el sólido húmedo se pone en contacto con el gas más caliente. Mientras esté presente la humedad superficial, el sólido se calentará solamente hasta la temperatura de termómetro húmedo del gas secante, en este caso del aire. Por esta razón, aún los sólidos sensibles al calor pueden secarse con frecuencia mediante aire caliente en secadores continuos en flujo en paralelo. Esto va especialmente para los estudiantes de ingeniería de alimentos. Muy bien, entonces para productos sensibles al calor es mejor que el secador funcione en paralelo. El secado es un poco más lento, pero garantizamos la calidad del producto. Bien, vamos a recordar algunos
términos que nosotros vimos en humidificación. En humidificación vimos el calor específico del aire húmedo, ¿cierto? Y también vimos la entalpía del aire húmedo. Estoy hablando para el aire, calor específico y entalpía del aire, que está en función de la humedad. Para el sólido seco, definimos entonces el calor específico del sólido húmedo. Propiedades físicas del sólido húmedo, más bien. Propiedades físicas del sólido húmedo. Entonces, el calor específico del sólido húmedo, ya estoy hablando del sólido, es igual al calor específico del sólido seco más el calor específico del agua que acompaña al sólido en estado líquido. L quiere decir líquido. Vamos a tomar nosotros el calor específico del agua igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado, constante, multiplicado por la humedad en base seca del sólido húmedo. Esto es el calor específico del sólido húmedo. La entalpía del sólido húmedo es igual al calor específico multiplicado por la temperatura del sólido. Si el proceso de transferencia de calor es por convección, el sólido tiene una temperatura igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire desecado. Entonces, tengo aquí la entalpía del sólido húmedo. Es igual al calor específico. El calor específico es igual al calor específico del sólido seco más el calor específico del agua líquida por la humedad en base seca. Multiplico todo esto por la temperatura del sólido, obtengo la entalpía del sólido húmedo. Bien, entonces eso es lo que encontré en la web. Debemos trabajar primero hallar las entalpías del aire. Para eso nosotros vimos el primer capítulo de la asignatura, humidificación. Entonces, ahí vimos estas relaciones. Entalpía del aire húmedo a la entrada y a la salida. Vamos a manejar la siguiente nomenclatura. Subíndice 1 a la entrada del sólido y subíndice 2 a la salida del sólido. Por tanto, en este extremo donde ingresa el sólido, entrada del sólido, todos los términos tienen subíndice 1. El aire y el sólido. En este extremo, subíndice 1. Y en este otro extremo, tiene subíndice 2. Es la salida del sólido. Pero también el aire, pero en este caso el aire está entrando. Igual, como está en este extremo, tiene subíndice 2. Tengo aquí la temperatura del aire y la humedad absoluta del aire. Y aquí tengo la temperatura del sólido y la humedad en base seca del sólido húmedo. Son dos cosas distintas. Esta es la humedad del aire y esta es la humedad del sólido en base seca. Tengo aquí la entalpía del aire que ingresa y la entalpía del sólido que sale, del sólido húmedo que sale. Tengo aquí la entalpía del aire a la salida y la entalpía del sólido húmedo a la entrada, porque está en este extremo. ¿Bien? Bien, entonces para hallar la longitud, la velocidad máxima del aire, la velocidad máxima del sólido o el flujo máximo de aire, flujo máximo del sólido, es necesario realizar un balance entálpico y además el balance
de humedad en el secador continuo. El aire varía continuamente su humedad y el sólido también. El sólido ingresa, evapora agua, cada vez es menor la humedad del sólido. A la salida tiene menor humedad. Pero el agua que se evapora pasa al aire. Entonces el aire a la entrada tiene menor humedad, pero como recibe vapor de agua del sólido, a la salida tiene mayor humedad. A la entrada el aire tiene mayor entalpía porque está más caliente y a la salida tiene menor entalpía. El sólido a la entrada tiene menor entalpía, a la salida mayor porque el aire transfiere calor al sólido, por tanto la temperatura de salida es mayor y por tanto su entalpía mayor. La entalpía del sólido se halla mediante esta relación que la aplicamos a la entrada, con los datos de entrada, y a la salida, humedad y temperatura de salida. Bien, ya tengo las entalpías, las humedades, tanto del sólido húmedo como del aire. Realizo mi balance. Para realizar el balance de calor y balance de humedad, debo considerar que el aire fluye en forma, en este caso, paralelo al sólido. Lo primero que evapora el sólido es su humedad superficial. Y mientras tenga esta humedad superficial, la temperatura del sólido es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Y esa temperatura de termómetro húmedo lo puedo hallar analítica o gráficamente. ¿Sí? Por tanto, la humedad y la temperatura del aire varían a lo largo del secador. Y lo mismo, la temperatura y la humedad del sólido. Esa es la diferencia con los secadores discontinuos. En los secadores discontinuos consideramos para el aire constante la temperatura y humedad. Pero en secadores continuos ya no, porque la humedad y la temperatura varían. El calor que cede el aire, el sólido lo utiliza para evaporar el agua. ¿Está bien? Bien, balance. Balance de humedad. Estoy trabajando con un secador en contracorriente. Cuando digo gas me refiero al aire y cuando digo sólido al sólido húmedo. Entonces, en contracorriente. Corrientes de entrada de agua con el sólido de la humedad que aporta el sólido más el aire. Esta es la entrada del aire. Tiene la humedad y es 1. Entonces, el primer miembro es la entrada de agua al secador. Agua en el sólido húmedo, agua en el aire, como vapor de agua, ¿no es cierto? El aire tiene humedad. Bien, a la salida, tengo el sólido, sale con cierta humedad menor a la humedad de entrada, pero tiene humedad a la salida. Y el aire tiene mayor humedad, la cantidad de agua que se lleva el aire. Como aquí tengo sólido, flujo másico de sólido seco y flujo másico de aire seco, el aire no se evapora ni se condensa. El aire seco es constante, el flujo másico. El sólido seco también, el sólido seco no se evapora ni se condensa. El flujo másico de sólido seco también es constante. Por tanto, factorizo y tengo esta relación. Esta es la cantidad. El primer miembro representa la cantidad de agua que pierde el sólido. Y el segundo miembro representa la cantidad de agua que recibe el sólido. Esta es agua que pierde, agua que recibe o que pasa al aire. Agua que pierde el sólido lo recibe el aire. Aquí podemos saber que eso, ese quiere decir seco. El
subíndice S quiere decir seco. Kilogramos de aire seco metro cuadrado hora, kilogramos de sólido seco metro cuadrado hora. Aquí está en velocidad másica. También puede estar como flujo másico. Kilogramos sobre metro, más bien, kilogramos sobre hora. Kilogramos sobre hora. Para el flujo másico, más bien, para el balance másico, no hay problema de eso. Pero vamos a ver posteriormente para hallar la longitud del secador. Ahí necesariamente deberá estar, para hallar la longitud del secador, necesariamente deberá estar como velocidad máxima. Kilogramos de aire seco metro cuadrado hora o kilogramos de sólido seco metro cuadrado hora. La mínima cantidad de aire para el secado sería la requerida para que el aire salga saturado del secador con vapor de agua. Si sale saturado del secador, y uno es la humedad absoluta de saturación, entonces con eso puedo hallar la velocidad máxima mínima del aire a través del secador. Balance de energía. Hace un momento ya vimos, ¿no es cierto?, las entalpías del sólido y del aire a la entrada y a la salida. Entonces, energía que aporta el sólido a la entrada. Flujo másico, entalpía a la entrada. Pero aporta además el aire. Entonces, entalpía o energía que aporta el aire. Estos son entradas de energía. Con el sólido y con el aire. Salidas de energía. Tengo la salida de energía en el sólido. El sólido se calienta, por tanto se lleva calor, energía calorífica, más energía que se lleva también el aire. Entrada de energía y salida de energía. Estamos hablando de un secador adiabático. ¿Bien? Todavía no estoy tratando secadores con pérdida o ganancia de calor. Secadores adiabáticos. Bien, realizo mi balance, luego factorizo el flujo másico o la velocidad másica tanto del sólido seco como del gas seco o del aire seco que permanece constante. Entonces, esto es la energía que pierde el aire y esta es la energía que gana el sólido. La energía que pierde el aire lo gana el sólido para evaporar la humedad. Balance entálpico. Pero para el balance entálpico debo hallar previamente las entalpías del aire y las entalpías del sólido húmedo. Del aire no hay problema, lo vimos en detalle en la primera parte de humidificación. Hoy definimos cómo se hallan las entalpías del sólido, es esta ecuación. Con esta ecuación debo hallar la entalpía del sólido a la entrada y a la salida. Para eso es importante la humedad en base seca. Entonces tengo la entalpía a la salida y a la entrada. ¿Sí? Balance entalpía. Aquí tengo un secador rotatorio. Esto es un secador rotatorio. Forma parte de un grupo importante de secadores. Son adecuados para manejar materiales granulares que pueden arrojarse sin temor a romperlos. El sólido húmedo a secar se introduce continuamente por uno de los extremos del cilindro giratorio, como se muestra, mientras que el aire caliente ingresa por el otro extremo. El cilindro está instalado con un pequeño ángulo con respecto a la horizontal. En consecuencia, el sólido se mueve lentamente
a través del secador. Interiormente el secador tiene unos elevadores que se extienden desde las paredes del cilindro en una longitud total del secador, levantando el sólido y soltándolo a través del aire. Así los sólidos quedan completamente expuestos a la acción secadora del aire de secado. Los elevadores también contribuyen al movimiento hacia adelante del sólido. Entonces, aquí tengo, dice G, ¿dónde está G? Pestañas elevadoras. Estos son los elevadores, ¿cierto? Va girando y sueltan el sólido en. Entonces, este es un secador. Aquí tengo C, que dice C, engranaje, C, engranaje. B, ¿qué es B? Rodillo para el soporte de la carcasa, ¿no? Entonces, tengo la entrada del sólido y la salida. La entrada del aire normalmente va por un calentador, el aire, y luego el aire caliente ingresa al secador en contracorriente. ¿Sí? Este es uno de los secadores más importantes. Bien, los secadores se pueden dividir en dos grupos. Secadores a alta temperatura y secadores a baja temperatura. Pero antes de dividir los secadores, aquí tengo otro tipo de secador. Este es un secador tipo túnel. Consiste en túneles relativamente largos, a través de los cuales se mueven el sólido que se va a secar. En este caso tenemos una cinta transportadora. El sólido húmedo se pone en contacto con una corriente de aire caliente para evaporar la humedad. ¿Sí? Entonces tenemos un secador tipo túnel. Estos secadores, en estos secadores más bien, el tiempo de secado es mayor que en los secadores rotatorios. Bien, entonces aquí el tiempo es mucho mayor con relación a los secadores rotatorios. Esto se utiliza bastante aquí en Santa Cruz, ¿no? ¿Para qué? Para secar cueros que pueden extenderse en armaduras. Los cueros aquí en las curtiembres se secan mediante secadores tipo túnel. El azúcar se seca mediante un secador rotatorio. El azúcar se va a secar con un secador rotatorio. Entonces, el tipo de secador es función también del producto que voy a secar. Bien, vamos entonces. Los secadores dijimos que se dividen en dos grupos. Secadores a alta temperatura y secadores a baja temperatura. Inicialmente nosotros vamos a estudiar secadores a alta temperatura. ¿En base a qué se clasifica un secador a alta temperatura? A la temperatura de ebullición normal del agua. El agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Si la temperatura es igual o mayor a 100, se dice que el secador es a alta temperatura. Si la temperatura del aire es menor a 100, secador a baja temperatura. ¿Está bien? Ya, inicialmente vamos a estudiar los secadores a alta temperatura, secadores continuos a alta temperatura. Para los secadores continuos a alta temperatura, el secador se divide en tres zonas. Zona 1, precalentamiento del sólido.
Zona 2, que es la más importante, en esta zona se evapora prácticamente toda la humedad del sólido. Y en esta zona el sólido permanece a temperatura constante, igual a la temperatura de saturación adiabática del aire o temperatura de termómetro húmedo del aire. Porque ustedes saben, en humidificación, la temperatura de saturación adiabática del aire es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. ¿No es cierto? Bien, entonces, en esa zona, en la zona 2, es donde se evapora la mayor cantidad de humedad. En la zona 1 solamente existe transferencia de calor, llamado zona de precalefacción, ¿ya? No efectuándose en la zona 1, no se efectúa secado. En la zona 2 es que se evapora prácticamente toda la humedad. La zona 3, llamado tema de recalentamiento, se vuelve a elevar la temperatura del sólido sin variar prácticamente la humedad. En esta zona solo existe transferencia de calor. Bien, entonces tengo las tres zonas. Para un secador en contracorriente tengo, esta es la historia del aire en el secador. Entra a mayor temperatura y va bajando su temperatura. En cambio, el sólido entra a baja temperatura, se eleva, y en la zona 2, mientras va evaporando la humedad, su temperatura es constante. Evapora la humedad superficial. Y luego, a partir de este punto, que sería el punto crítico de humedad del sólido, sube nuevamente rápidamente su temperatura. Entonces, en esta zona 1 y en la zona 2, solo existe transferencia de calor. Zona 3 y zona 1, transferencia de calor. Y la zona 2 es la transferencia de masa o zona de secado. Vamos a trabajar este secador como un intercambiador de calor. Como un intercambiador de calor. Mire, aquí está el fluido caliente y aquí está el fluido frío. Entonces aquí tengo diferencia de temperaturas en el extremo caliente para esta zona, zona 1. Temperatura del aire menos temperatura del sólido. Diferencia de temperaturas extremo frío, temperatura del aire a la salida y temperatura del sólido a la entrada. Aquí tengo en la zona 2, tengo la diferencia de temperaturas extremo caliente, temperatura del aire en el punto B menos la temperatura del sólido al final de la zona 2. Esta es la diferencia de temperaturas extremo caliente. Y esta sería la diferencia de temperaturas en el extremo frío, en la zona 2. Temperatura del aire en el punto A menos la temperatura del sólido, que es igual en esta zona a la temperatura de termómetro húmedo. Luego tengo la última zona, que es la zona 3. Diferencia de temperaturas. Temperatura del aire a la entrada menos la temperatura del sólido a la salida. Extremo caliente. Diferencia de temperaturas extremo frío. Temperatura del aire en el punto B menos la temperatura del sólido en el punto B'. Entonces puedo trabajar como un secador, más bien como un intercambiador de doble tubo en contracorriente. Esto es una aproximación que se realiza en secadores continuos a alta temperatura. Bien, en la zona 1, llamado zona de precalefacción, solo existe transferencia de calor. Esta ecuación me da la ganancia de calor por el sólido. Sólido seco, calor específico del sólido húmedo, temperatura del sólido, más bien temperatura de termómetro húmedo del aire menos la temperatura del sólido a la entrada. Esta es la ganancia del sólido y esta es la pérdida de calor del aire en la zona 1. Flujo másico del aire, calor específico del aire húmedo, temperatura en el punto A del aire menos la temperatura de salida del aire.
Este es en la zona 1. El calor que pierde el aire lo gana el sólido. En la zona 2, es la zona de transferencia de masa, es donde se realiza la separación de toda la humedad del sólido. Vamos a definir H mayúscula sub o T, altura de una unidad de transferencia que está en unidades de longitud, metros. Y vamos a definir otro número adimensional, esto es adimensional, número de unidades de transferencia, que no tiene dimensión. Esto lo vamos a ver en un momento. Y la zona número 3, zona de recalentamiento. Solo existe transferencia de calor. La segunda ecuación es la pérdida de calor del aire. Aire seco, calor específico del aire húmedo, temperatura a la entrada del aire menos temperatura del aire en el punto B. Este calor que pierde el aire lo gana el sólido. Masa de sólido seco o flujo másico del sólido seco, calor específico del sólido húmedo, temperatura del sólido a la salida del secador, menos la temperatura del aire, menos la temperatura de termómetro húmedo del aire. Y esto sería el calor que gana el sólido en la zona 3. Bien, vamos a concluir aquí la primera parte y en 5 minutos volvemos nuevamente